¿Qué tal? Buenos días, compañeros. En esta ocasión vamos a abordar sobre los temas de Unidad 7, lo que viene siendo el Ejecutivo Federal, como lo marca en nuestra planeación, del punto 7.3 al 7.3.7. Yo soy Jesús Emanuel Bodia Paredes. A continuación con los temas. En esta ocasión, lo que es Unidad 7, de donde vamos a abarcar del 7.3 en adelante, viene siendo en lo que comarca la planeación, lo que son sobre las facultades del presidente de la República. Como va en orden sobre la planeación, la primera es el facultad de nombramiento, la segunda facultad de ejecución de leyes, la tercera facultades reglamentarias, la cuarta facultades en materia internacional, la quinta facultades de declaración de guerra, sexta facultades de carácter económico y hacendario, y como séptima, facultades metaconstitucionales del presidente. ¿Qué estas son las facultades del presidente? Las facultades son más que nada son las obligaciones del presidente de la República, y estas se encuentran establecidas en el artículo 89 de nuestra Constitución. Son atribuciones del presidente de la República para ejecutar y hacer cumplir las leyes expedidas en los decretos y órdenes convenientes sin definir privativamente derechos, alterar los definidos por la ley, ni contrariar sus disposiciones, guardando las restricciones consignadas en esta Constitución. A continuación con la primera facultad, que es la facultad de nombramiento. Esta es la facultad que tiene el presidente para nombrar con aprobación del Senado los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerzas Aéreas Nacionales y los empleados superiores de Hacienda. Esto está en el artículo 89 en la fracción 2, que dice nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes. Esa es la segunda facultad, que es la facultad de ejecución de leyes. Está en el artículo 89 y en la fracción 1, que dice promulgar y ejecutar leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Esto es que como el artículo 82 lo marca, encontramos precisamente las facultades y obligaciones del presidente de la República, y en su primera fracción indica que es la facultad y obligación del presidente promulgar y ejecutar estas leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyéndolas en la esfera administrativa. Esto para su mayor observancia. ¿A qué se refiere con esto? Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que ese dispositivo constitucional confiere al presidente de la República tres facultades, que en la primera es la de promulgar las leyes que expide el Congreso de la Unión, la segunda de ejecutarlas y la tercera proveerlas en esfera administrativa, que esto es una facultad reglamentaria. ¿Qué son las facultades reglamentarias? De acuerdo a lo que viene en la fracción 1 del artículo 89, casi al final, encontramos el fundamento de la facultad reglamentaria, en donde se emplea la palabra proveer. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente tiene la facultad de usar los medios apropiados para hacer que se observen las leyes expedidas por el Congreso, y que tales medios no son ejecutivos porque ya en otro lugar se confieren al presidente. Estos tienen que ser medios de la misma naturaleza de la ley, lo cual significa que son de aplicación general, como la ley misma a la cual se refieren. De lo dicho se deduce que pues son actos reglamentarios. Son que se puede decir que los actos reglamentarios son materialmente legislativos, pero formalmente administrativos, porque según como lo está establecido en la Constitución, competen al presidente, lo cual se corrobora si se tiene en cuenta que cuando en donde dice la fracción 1,
que en esfera administrativa está concediendo al Ejecutivo la facultad de expedir disposiciones de carácter general que por su naturaleza incumben al Congreso. Facultades en materia internacional. El presidente de la República tiene el carácter de jefe de Estado como tal, pues es el representante del Estado nacional ante los demás organismos internacionales y frente a otros estados. La jefatura del Estado, en términos del artículo 89 en la fracción 10, le permite al presidente regir la política exterior del país en base a los siguientes principios, que el primero es la autodeterminación de los pueblos, que es la soberanía, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza, que es realizar empeños necesarios para evitar la violencia, abuso y prepotencia, la igualdad jurídica entre los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y seguridad internacionales. ¿A qué vamos con esto? Que las atribuciones en esta materia del presidente están sujetas al análisis del Senado de la República, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 76 constitucional, que esto va a ser la celebración de los tratados internacionales, puede ser en caso de invasión extranjera o expulsión de extranjeros. Facultades de declaración de guerra. El artículo 89 en su fracción sexta otorga al presidente el carácter de mandato supremo a las Fuerzas Armadas. Esto implica la posibilidad de disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, es decir, del Ejército, de la Fuerza Aérea Mexicana o Armada de México. En el artículo 89, en la fracción 8, está estipulado y ahí dice que se otorga explícitamente al presidente la facultad de declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos o EUM en abreviación, que es previa ley del Congreso de la Unión. Por otro lado, la Constitución señala también como una de las facultades del Congreso la declaración de guerra en vista de los datos que presente el Ejecutivo. A pesar de esto, la declaración de guerra es una facultad exclusiva del presidente y es una decisión administrativa mediante un decreto. La ley a la que la Constitución se refiere es en conjunto de normas que el Congreso debe emitir para que el pueblo haga frente con prudencia a la situación. Algunas de las limitaciones en cuanto a la conducción de la guerra pueden ser las siguientes, que se exige, y está estipulado que se exige la autorización del Senado para permitir el tránsito de tropas extranjeras por territorio nacional y la estación de guerra de otras potencias por más de un mes en aguas mexicanas. El tránsito de aeronaves extranjeras de combate debe ser autorizado también por el Senado y corresponde al Congreso emitir durante un estado de guerra las leyes necesarias para hacer frente al conflicto. Facultades de carácter económico y hacendario. Estas facultades del Congreso están en el artículo 73, que más que nada estas se puede decir que se basan o se rigen a lo que se podría decir que es como la economía del país, que esto es para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional. Esto va más enfocado a lo que es como tal se puede decir como la economía del país, los empréstitos, las leyes de ingresos, política o regulación de monetaria, la inversión extranjera, la producción, la inversión pública, presupuesto de egreso y la cuenta pública. Facultades metaconstitucionales del presidente. Como resultado del ejercicio del poder por parte de un solo partido durante más de medio siglo, esto dio lugar a diversos vicios eminentemente políticos, mismos que la doctrina nombró facultades metaconstitucionales, por ser facultades que si bien se llevan a cabo en la práctica no estaban estipuladas de manera formal en ninguna disposición constitucional. ¿A qué vamos con esto? Las facultades metaconstitucionales
son aquellas que se derivan de la composición del sistema político que surge a partir de 1929. En parte encontraban su explicación y funcionamiento en la existencia de un partido hegemónico que hoy en día ya no existe como tal, o sea, está presente, pero no ya como tenía esa fuerza en ese entonces, ya no, pero sin embargo sigue siendo de utilidad su estudio en virtud de que durante un buen número de años tuvieron una influencia decisiva en el funcionamiento del sistema constitucional en su conjunto. Las facultades metaconstitucionales del presidente comprendían lo que en ese entonces era la jefatura real del PRI, la designación de un sucesor y la designación y remoción de los gobernadores. En la actualidad, al no existir más el partido hegemónico, al haberse incrementado la competencia entre los partidos y al existir una perspectiva del Estado federal, pues se puede decir, estas facultades metaconstitucionales están condenadas en cierto punto a desaparecer o a jugar en un papel muy menor en el entramado jurídico político mexicano. ¿Qué vemos con esto o a qué se refiere? Como yo se los podría explicar, que al estar tanto tiempo, no sé, X partido en el poder, comenzó a introducir o de cierta forma, a involucrarse y a meter estas facultades de las cuales dotaban al presidente de ese entonces, del partido que apoyaban. Pero al ver que se puede decir que como no beneficiaban en cierto punto a todos, sino que nada más eran facultades de las cuales estaban como, se puede decir, a favor de él o a favor de lo que iban a hacer, pues se comienza a, la gente se comienza a dar como más cuenta, se comienza a cambiar el entorno, o sea, tienen una mayor idea de lo que era la política y, o sea, ya no, o sea, sabían que no convenía eso, que no era lo correcto, y entonces comienzan a cambiar, y también a la hora de que existen más partidos, con lo cual, obviamente, al existir mayor competencia, pues sabes que como tal, si tú estás haciendo las cosas más y llega alguien poniendo lo que podría ser un ejemplo bueno, entre comillas, que va a cambiar lo que tú estás haciendo, pues obviamente sabes que va a haber una gente que va a tender o una tendencia a irse con ellos, y por ende lo que es tu partido va a comenzar a bajar su nivel, y fue lo que pasó en este caso. Salen del poder ellos, se puede decir, los logran tirar, o no sé, bueno, es una expresión bárbara, pero los logran bajar del poder, y sube otro, y entonces esta tendencia que tenían quienes habían metido estas facultades metaconstitucionales comienzan en tendencia a bajar y a bajar, y es lo que se dice, bueno, ya es lo que está aquí, prácticamente lo que se dice, pues que están estas facultades metaconstitucionales, están condenadas a desaparecer o a jugar un papel muy menor en lo que sería ya la política mexicana. Bueno, esto ha sido todo, compañeros, les agradezco su atención. Cualquier duda o comentario, se los agradecería que me lo dejaran, o si me pueden ayudar igual con sus palabras. Gracias.